Bienvenidos a este espacio de Centro Bíblico Crecer. De gracia y un mover espiritual, celebraciones de alabanza a Dios. Crecer es encontrar amigos de verdad, vivir la historia en comunidad. Crecer es perdonar y volver a intentar, dejar el miedo y avanzar. Crecer es transformar la dura realidad, es caminar por fe y creer. Una familia que te ayudará a vencer, sabiendo que en Jesús hay poder. Bienvenidos al Centro Bíblico Crecer. Hola iglesia, ¿cómo están? Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Le damos gracias por sumarse a nuestra reunión y acompañarnos en este momento. Como dice en la placa que pudieron ver, hoy vamos a hablar de un tema que todos conocemos, pero muy poco lo ponemos en práctica, que es la obediencia. Estuve buscando qué es la obediencia y encontré una definición bastante buena, que dice así: obediencia es la acción de acatar la voluntad de una persona que manda, ¿sí? Entonces nosotros, para ser obedientes, debemos acatar la voluntad de una persona que nos está dando una orden, ¿verdad? Entonces yo me puse a pensar, Dios es que nos da una orden, nosotros debemos obedecerla, ¿sí? Debemos acatarla, como dice esta definición. Encontré un pasaje bastante interesante en el capítulo 3 de Juan, versículo 21, que dice así: el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios, ¿sí? Entonces acá podemos ver que siendo obedientes podemos acercarnos a la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús. Entonces me puse a pensar, nosotros debemos decirle sí a la voluntad de Dios, porque diciendo sí a la voluntad de Dios nos acercamos a la luz. Acompáñame a cantar esta canción. Dueño eres de mi canción, soy esclavo de tu amor, tuyo soy. De ti nunca me soltaré y a tu lado yo viviré. Solo quiero agradarte a ti con todo mi ser. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz. Señor, mi confianza está puesta en ti, en cada paso tú estás ahí, autor y consumador de mi fe, eres para mí. Solo en ti puedo descansar, nada me robará la paz, mi mirada está fija en ti, no se desviará. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón
sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí Señor. Así es, decimos sí a la voluntad de Dios. Acompáñame a otro pasaje. Este está en Filemón, capítulo 1, versículo 21. Y dice así: te escribo confiado en tu obediencia, seguro que harás aún más de lo que te pido. ¿Sí? En esta carta a Filemón se le escribe Pablo a él y le dice esto, que él confía en su obediencia, pero él está seguro de que él puede dar más de lo que él está dando. Y yo me ponía a pensar y digo, es como una carta que Dios me escribe a mí, me dice, Mauri, yo sé que podés ser más obediente, yo sé que podés entregarlo todo, porque muchas veces uno dice, Señor, yo soy obediente, pero hay partes de nuestra vida en las cuales no lo estamos siendo e ignoramos eso. Entonces te invito a que te entregues por completo a Dios y por completo entregues obediencia a Él. Acompáñame en esta canción que dice esto, que vamos a entregar todo a Él. Yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón, te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón, te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor, te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida
Buenas tardes, bienvenidos a este espacio del Centro Bíblico Crecer, donde podemos seguir con esta serie de mensajes, de charlas acerca de a partir de ahora. Y habíamos visto que a partir de ahora somos transformados, a partir de ahora somos santos, a partir de ahora somos bendecidos, a partir de ahora somos adoradores, a partir de ahora somos sanos. Y hoy vamos a hablar acerca de este tema, a partir de ahora, obedientes. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Porque todos debemos aprender a obedecer. Y una de las personas que aprendió a obedecer, ya lo dijo él en un salmo, en el Salmo 119, el rey David dijo: yo cumpliré siempre tu ley, desde ahora y para siempre. Él había pasado muchos momentos difíciles y en muchas cosas yo me identifico con el rey David. En que caemos y volvemos a levantarnos, volvemos a aprender este proceso de obediencia. Y la obediencia dice que es la virtud de acatar la voluntad de Dios, aceptar sus designios, someterse a su autoridad. Y esta palabra someterse ya la vamos a ver a través de todo este tiempo de mensajes donde vamos a aprender un poco acerca de la obediencia. Y para hablar acerca de obediencia he visto que hay muchas características que tiene la obediencia, que son muy importantes. Una de ellas es esto, que no es algo innato. O sea, una persona no nace aprendiendo a obedecer. No nace ya con la obediencia incorporada en su vida, sino que es un desarrollo a través del tiempo. Uno va pasando el tiempo y va desarrollando esta obediencia. Es una disciplina, una constancia, una motivación. Y estos tres elementos nos van a dar pautas y ayudarnos a ser obedientes. También, otra característica de la obediencia es, debe formar un hábito. Y esto quiere decir que no es solamente una vez que obedecemos y después ya lo sabemos, o sea, ya estamos aprendidos a obedecer, sino que es un hábito. Todos los días vamos desarrollando esto de caer, de obedecer, de obedecer, de obedecer, y eso va formando un hábito en nuestra vida. Y sabemos nosotros que hay muchos hábitos, hay hábitos que son buenos, hay hábitos que no son buenos, que son malos, y un hábito bueno nos ayuda a recibir bendiciones de parte de Dios. Y un hábito malo, tenemos nuestras consecuencias negativas en nuestra vida. También, otra característica que tiene la obediencia es que produce cambios de compromisos en nuestra vida. Por ejemplo, si nosotros teníamos un estilo de vida, ahora comenzamos a cambiar ese estilo por otro. Si nosotros teníamos un deseo de algo, usted va a notar de que cuando uno aprende a obedecer, va cambiando esos deseos por otras cosas que desea. Y eso nos enseña a cambiar, cuando aprendemos a obedecer, a cambiar nuestros compromisos también. Porque ya no se basa en nosotros, sino se basa en el deseo de las personas a cuales obedecemos. Y también, cuando nosotros aprendemos a obedecer, produce cambios en nuestra mente, en nuestra mentalidad. Y dice allí en Romanos 12:2 que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Ese cambio de mentalidad produce en nosotros una forma de pensar distinta a la que yo venía pensando, una forma de desear las cosas distintas. Y eso no solamente lo notamos nosotros, sino también las personas que nos rodean. Ellos ven nuestro cambio de compromiso, nuestro cambio de mentalidad, y algo que para mí era importante antes, ahora ya no lo es, porque mi mente ha cambiado mi escala de valores, mi escala de principios en la vida, que produce que yo estoy comenzando a obedecer. Esto de la obediencia hace que Cristo es nuestro mejor ejemplo, porque cuando nosotros vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo,
Él aprendió esto, aprendió la obediencia. Y usted dice, ¿Cristo tenía que aprender a obedecer? Fíjese lo que dice allí en Filipenses 2:6. Dice que Él, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Y esto es lo que hablábamos acerca del sometimiento. Se rebajó voluntariamente, no que lo hizo forzado, sino que voluntariamente se rebajó, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y dice el versículo 8, y al manifestarse como hombre, ya siendo un hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso me hizo pensar cómo debemos obedecer. Obediencia hasta la muerte. ¿Hasta qué punto aprendemos nosotros a obedecer? Cristo aprendió que no por ser hijo de Dios, Él no debía aprender esto. Él aprendió a obedecer. Y dice allí el escritor a Hebreos en el capítulo 5 y versículo 8, aunque Él era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Fíjese qué importante esto. Mediante lo que Él sufrió y todo lo que Él pasó aquí en la tierra, aprendió a obedecer. ¿A quién? A Dios, a su Padre. La obediencia a Dios le trajo muchos beneficios a Jesús, pero por medio del sufrimiento. Y me quedé a pensar en eso. ¿Qué sufrimientos más le habrá dolido a Jesús? ¿Un azote en su espalda? ¿Una corona de espinas? ¿Un clavo en su mano? ¿O que la gente lo haya insultado? ¿O que lo haya escupido? ¿O haber cargado nuestros pecados allí en la cruz? ¿Qué le habrá dolido más? ¿Cargar nuestros pecados en la cruz? Pienso que ha sido lo peor para nuestro Señor Jesucristo. Pero Él así, obedeciendo a Dios Padre, Él tenía que venir a morir por nosotros. Jesús nos enseña a obedecer. Y Él muy clarito nos dice en su palabra a quién debemos obedecer. Y nosotros tenemos que obedecer a muchas personas. Por ejemplo, la Biblia nos enseña a obedecer a la familia. Y dice allí en Efesios, capítulo 5, versículo 21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Fíjese que aparece nuevamente la palabra someterse. Y aquí está hablando no de rebajarse y hacerse menos, sino que el sometimiento es voluntario. ¿Para qué? Para que aprendamos a relacionarnos en familia correctamente como Dios quiere. Y habla en primer lugar en el versículo 22 del libro de Efesios a las esposas. Y dicen, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Y a veces pensamos que las esposas tienen que ser las esclavas y no es así. Y dice que las esposas tienen que solamente someterse a la voluntad, a veces del esposo, porque él es la cabeza de la familia. Pero también en el versículo 25 habla acerca de los esposos. Dice, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y me hace acordar a un suceso de dos amigos que se encuentran y uno le dice, che, ¿por qué te va tan bien en la vida vos? ¿Te llevas tan bien con tu esposa? Y le dice el otro, porque yo aprendí en el matrimonio que no tengo que discutir, sino solamente obedecer. Y parece gracioso, pero a veces los esposos tenemos que aprender a amar a nuestras esposas. Y uno dice, pero es más fácil que someterse. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y me imagino el momento cuando Cristo miró a cada uno de nosotros y nuestros pecados allí en la cruz y habrá dicho, aunque tenga pecado, voy a rebajarme a salvarlo, a estar con Él y me voy a entregar
Y a veces nosotros no somos ni capaces de hacer algo por nuestras esposas. Cuando nos dicen, ¿me ayudas a lavar los platos o a limpiar la casa? Y pensamos que no, eso no lo puedo hacer yo. Pero el amor se demuestra con acciones. Esposos, amen a sus esposas. Es una señal de obediencia también. Y también en el capítulo 6 habla acerca de los hijos. Dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y si los hijos aprendieran a obedecer a sus padres, y también los padres aprenderíamos a obedecer a nuestros hijos, no lo dice allí, pero usted sabe y muchas veces se ha dado cuenta que su hijo tenía razón en muchas cosas. Y eso también es aprender a obedecer a nuestros hijos. Nuestra familia sería feliz. Además de la familia, nosotros también la Biblia nos enseña que debemos obedecer en el trabajo. Y allí, en Efesios 6, en el mismo Efesios, también está hablando acerca de los siervos. Si usted lee otra versión, va a ver que habla acerca de esclavos. En este tiempo no existe la esclavitud, pero los parámetros son casi los mismos para una persona que está sirviendo, ofreciendo un trabajo a las personas, a sus patrones. Y con respecto a esto, la Biblia nos habla y nos dice, siervos, obedezcan a sus amos aquí en la tierra. Obedezcan con mucho respeto y sinceridad como si estuvieran obedeciendo a Cristo. Dice el versículo 6, no trabajen solo cuando lo están vigilando, sino como esclavos de Cristo cumpliendo la voluntad de Dios de todo corazón. La verdad que debemos nosotros como empleados obedecer a nuestros amos. Muchas veces hacemos esto de esperar que nuestro patrón se vaya para hacer tiempos o no hacer nada o no cumplir con lo que él nos ha mandado. Y cómo la Biblia nos enseña también a obedecer a las personas que nos están dando un trabajo a nosotros. En tercer lugar, no solamente a la familia, no solamente a nuestros patrones en el trabajo, sino también a las autoridades. Y cuando llegué a esto, digo, ¿cómo me cuesta a mí esta parte? Y fíjense que dice allí en Tito 3:1, recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. ¿Y cómo me costó cuando leí esta parte? Porque hoy en día se nos sale, este gobierno, el gobierno anterior que nos dejó. Y criticamos a nuestras autoridades, al intendente, a nuestro gobernador, a nuestro presidente, a la persona que nos han puesto como autoridad, le estamos criticando, no los respetamos, no respetamos sus leyes, sobre todo en este tiempo de pandemia, nos cuesta mucho hacerlo. Y Dios nos insta en su palabra a obedecer. Y también dice a quienes debemos obedecer, a nuestros pastores. A nuestros pastores y en este tiempo que vamos a reconocer a nuestros pastores nuevamente y vamos a reconocer a nuestros líderes, dice la palabra de Dios en Hebreos 13:17, obedezcan a sus líderes porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Debemos obedecer a nuestros pastores. A veces nuestra mente dice, pero si yo sé lo que Dios quiere de mí, ¿por qué tengo que obedecerles a ellos? Dios los ha puesto como autoridad sobre nosotros, porque Dios sabe que nosotros necesitamos una guía.
No solamente obedecer a la familia, no solamente a nuestros patrones en el trabajo, no solamente a nuestras autoridades, no solamente a nuestros pastores, sino en primer lugar y sobre todas las cosas debemos obedecer a Dios. Y a Dios debemos obedecerle de muchas maneras, pero para hacerlo corto, quiero mostrarles que a Dios podemos obedecerle de acuerdo a sus preceptos. En Deuteronomio 26, 16 dice así: hoy el Señor tu Dios te manda obedecer estos preceptos y normas. Pon todo lo que está de tu parte para practicarlos con entusiasmo. Vuelvo a leer la última parte, que es la que pasamos muy de rápido, así, deprisa. Pon todo lo que esté de tu parte, esa es la parte de obediencia, para practicarlos con entusiasmo. Obedecer los preceptos, las normas. Y un precepto de Dios es cuando Dios directamente nos da una orden. Y en la palabra de Dios encontramos muchos preceptos y normas que Dios nos da. Como por ejemplo, en los 10 mandamientos dice: no matarás. Y ese es muy fácil de obedecer. No robarás. Y quizás para algunos sea muy fácil. Pero cuando nos dice no vas a mentir, o que no se ponga el sol sobre tu enojo, o sea, que no te dure el enojo para el otro día, esos preceptos a veces nos cuestan obedecer. Y el Señor dice: pon todo lo que esté de tu parte para practicarlos con entusiasmo. Pero también a Dios lo podemos obedecer de acuerdo a sus principios. Y un principio es una verdad que nos va guiando a hacer lo correcto. Por ejemplo, en Gálatas 5, 7, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas así: ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Y un principio es aquello que la Biblia no te da una orden directa, pero sí el pensamiento de Dios está basado en estas verdades que son principios, como por ejemplo en el principio de amar, en el principio de ser fiel, en el principio de ser obediente, en el principio de ser sumiso, en el principio de... Quizás en la palabra de Dios usted no encuentra un precepto sobre la drogadicción, por ejemplo. Y en la Biblia no dice: no se droguen, pero sí está basado en obedecer a Dios por el principio de cuidar nuestros cuerpos. Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y allí debemos basarnos en estos principios que son verdades que nos llevan a hacer lo correcto, lo que Dios quiere. Y esos principios es obedecer también a Dios. Pero también obedecemos a Dios, a su misma persona. Y allí el apóstol le dice Pedro, junto con los discípulos que habían sido tomados por las autoridades, y les dicen: mire, ustedes están haciendo mucho alboroto. Entonces no tienen que hablar más de Jesús. Entonces Pedro les dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles. ¿Saben qué? Quizás en algún momento de tu vida no recuerdes ningún precepto de Dios. Quizás en algún momento de tu vida no recuerdes ningún principio de Dios, que quizás ya los tengas incorporado, pero sí vos, que sos un hijo de Dios, ya has hecho un compromiso con Dios. Y eso es lo que Pedro decía: mira, yo obedezco a Dios. Él es una persona que estuvo con nosotros, ahora no está, no lo puedo ver, pero sí yo sé que está. Y Dios está con nosotros, es una persona. Entonces yo debo obedecer a la misma persona de Dios, porque Él es la persona que está, no solamente dentro mío, sino que todos los días nos acompaña. Debemos obedecer a la familia, debemos obedecer a nuestros
patrones o en el trabajo, debemos obedecer a nuestras autoridades, debemos obedecer a nuestros pastores, a nuestros líderes y debemos obedecer a Dios. Pero viendo todo esto, me di cuenta de una gran verdad y me puse a pensar en esta gran verdad. Yo tengo que conocer para obedecer. Y esto es como cuando yo tengo un hijo y yo sé que mi hijo no va a obedecer a otro, me va a obedecer a mí porque ya me conoce y a través del tiempo que ha pasado conmigo ha visto cómo yo me relaciono con él. Y lo mismo pasa con Dios, lo mismo pasa con nuestros pastores, lo mismo pasa con la familia. Dios, a medida que nosotros lo vamos conociendo a Dios, podemos aprender a obedecerlo. No podemos obedecer si no lo conocemos. Fíjese cómo hablaba Jesús a la gente. Dice, mis ovejas, hace como que Él es el pastor, mis ovejas oyen mi voz. O sea, que las ovejas escuchaban al pastor porque ya venían transitando un tiempo junto con ese pastor. Dice, yo las conozco, es recíproco. El pastor conoce también a sus ovejas y las ovejas conocen al pastor. Y fíjese que dice, y ellas me siguen. En pocas palabras, ellas hacen lo que yo les digo. Si yo le digo, vamos a tomar agua, las ovejas van. Si yo le digo, vamos allá a comer pastos, las ovejas van conmigo. Si yo les digo, adentro todas del redil, o vengan afuera del redil, ellas entran o salen de acuerdo a mi voz. Eso es lo que quiso decir Jesús. Y la verdad que nos hace pensar que yo a medida que voy pasando el tiempo voy conociendo de Jesús. Por eso puedo obedecerle. Si yo no lo conozco, no puedo obedecer a la voz de Dios. Recuerdo cuando era joven, adolescente, joven, y recién iba a estudiar a Córdoba, me puse a leer la Biblia y había versículos que quedaban muy grabados en mi mente. Y me acuerdo de ese Salmo 86:11 que dice así, oh Señor, enséñame tu camino para que yo lo siga fielmente. Haz que mi corazón honre tu nombre. Y siempre me da vueltas esto en la cabeza de decir, Señor, yo quiero conocerte, quiero saber quién sos para que yo te pueda seguir. Yo no puedo seguir a Dios, yo no puedo obedecer a Dios si no lo conozco. Yo no puedo honrar a Dios si no sé quién es. Haz que mi corazón honre tu nombre. Y yo te hago una pregunta de reflexión. ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Lo conoces a Dios? ¿Sos parte de sus ovejas? ¿Él te reconoce como sus ovejas? Son muchas preguntas que salen de este pensamiento de conocer y obedecer a Dios. Y si vos decís, sí, yo conozco a Dios, yo paso un tiempo con Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos con Dios en un día? Y ese tiempo que yo paso con Dios, ¿es un tiempo por obligación? ¿Es un tiempo de calidad? Tengo una calidad de decir, quiero escuchar hoy tu voz, Señor. No me voy a mover hasta que no escuche tu voz, porque quiero obedecerte, quiero hacer lo que vos dices. Ahora, si nunca has escuchado la voz de Dios, yo te animo que en esta tarde vos puedas hablar con Dios. Él está allí muy cerquita tuyo, en tu corazón, a tu lado, y decirle, Dios, no te conozco. Hoy quiero comenzar a conocerte y quiero hacerlo por medio de Jesús, porque Él ha muerto por mis pecados. Yo quiero que Él sea mi Salvador. Quiero comenzar a conocerte por medio de Jesús. Entregale tu vida a Jesús y vas a ver cómo comenzás a conocer y por consecuente a obedecer a Dios. ¿Por qué es mejor obedecer? Y por muchas maneras, por muchas formas. En primer lugar, y con esto quiero terminar, es mejor obedecer porque es mejor que sacrificarse. Y póngase a pensar si usted a un hijo le da un castigo, pero después lo vuelve a hacer. ¿Qué es mejor? ¿Que reciba el castigo o que
él haya aprendido que no debe hacer lo que usted le viene pidiendo que no haga. Por eso allí también en 1 Samuel 15, 22, Dios le dice a su pueblo, le dice, yo me complazco más en todos los sacrificios que ustedes hacen de ofrecerme corderos, cabritos, lechones, lo que sea, antes que obedecer. De ninguna manera. No, yo prefiero que ustedes aprendan a obedecer, porque obedecer es mucho mejor que sacrificarse. Y usted póngase a pensar en cuántas veces usted se sacrifica en algo para, no voy a hacer tal cosa, o no voy a... Y eso no es obedecer. Obedecer es hacer un hábito, cambiar la forma de pensar, para que cambie también su forma de vivir. En segundo lugar, trae bendición. Y si usted lee allí en Deuteronomio 28:2, dice así, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Cuando nosotros aprendemos a obedecer a Dios, eso trae bendición a nuestra vida. Después lea los 14 versículos y usted va a notar la cantidad de bendiciones que Dios le promete a su pueblo si aprenden a obedecer. Y va a ver cómo se va a animar usted a obedecer en su vida. También reconoce quién es el Señor. ¿Por qué es mejor obedecer? Porque nosotros obedeciendo estamos reconociendo a esa persona que le decimos Señor. La abuelita de Mariana tenía un loro y la abuelita le había enseñado, vieron que a los loros les enseñan a repetir cosas. Y este loro repetía Lucas 6:46 y decía, ¿por qué me dicen Señor, Señor si no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Muy raro para un loro, pero una gran verdad. Porque a veces nosotros decimos, Señor, yo te pido, y yo digo, ¿qué Señor? Si acabo de cometer una desobediencia a Dios, no puedo reconocer que Él es mi Señor si estoy desobedeciendo. Señorío quiere decir yo obedezco y estoy sujeto y sumiso a su voluntad. Y en último lugar, es mejor obedecer porque demuestra también mi amor a Dios. Y nosotros sabemos bien que el amor no es solamente decir yo amo a Dios, es también demostrarlo. Y allí en Juan 14:21 dice así, el que guarda mis mandamientos y los obedece, demuestra que me ama. Así es simple. El que guarda mis mandamientos y los obedece, demuestra que me ama. Yo demuestro que amo a Dios cuando aprendo a obedecer. ¿Deseas obedecer a Dios? A partir de ahora, ¿deseas obedecer a Dios? ¿Saben qué? No sé cuántos años tendrás, 10, 15, 20, 25, estás rondando los 30, 40, o tenés 50, 60, 70 años, pero estamos a tiempo para aprender a obedecer. A partir de ahora voy a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque es la forma de que yo puedo amar a Dios. Dios te bendiga. Hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas, entregaremos amor eterno, los sueños que logré alcanzar, te daré lo mejor. Cada día
te daré lo mejor. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción de obediencia, es mi mejor adoración. Te daré, Señor, te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Buenas mis hermanos, ¿cómo están? Qué bueno que es que podamos estar en este momento tan especial juntos, tan especial para cada uno de nosotros. Miren, si nosotros recordamos la vida del Señor Jesús en este mundo, seguramente lo primero que se nos viene a nuestra mente son los milagros del Señor Jesucristo. Y en este momento me gustaría que podamos meditar en un milagro en particular, un milagro especial del Señor Jesús. Porque era la resurrección nada más y nada menos que de su amigo, Lázaro. Esto nosotros lo podemos ver en el capítulo 11 de Juan. No era un milagro más, porque no era una persona más. Nosotros vamos a otros pasajes de la Biblia y vamos a ver que Lázaro era realmente del grupo íntimo, si podemos llamarlo de alguna forma, del Señor Jesucristo. Hay un versículo que dice explícitamente que el Señor Jesucristo amaba a la familia de Lázaro, a María, a Marta y justamente a él. Es por eso que este milagro en el cual primero sucede que Lázaro se enferma y después el Señor Jesucristo lo resucita, es muy significativo y me gustaría que en este momento lo podamos compartir. Miren, yo no vengo en este momento a contarles qué pasó, porque seguramente usted, mi hermano, sabe la historia, sabe cómo terminó el Señor Jesucristo resucitándolo a Lázaro. Pero me gustaría que en este momento podamos ver cómo fue, cómo el Señor Jesús resucitó a Lázaro. Para eso vamos al versículo 43 y 44 del capítulo 11 de Juan, y dice así: clamó a gran voz el Señor Jesucristo diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Miren, el cuerpo de Lázaro había estado sin vida, muerto ya desde hace 3 días. Estaba en una tumba. No era la única tumba que estaba en ese lugar. Había otros cuerpos en ese lugar, en donde estaba el cuerpo de Lázaro. Muchos comentaristas opinan y dicen que si el Señor Jesucristo hubiese dicho solamente ven fuera, todos los cuerpos que estaban en ese lugar iban a resucitar. Porque la palabra de Dios tiene poder. Pero sin embargo el Señor Jesucristo dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Y por qué quería compartir este pasaje en este momento? Porque la resurrección de Lázaro es justamente la obra gráfica en donde muestra claramente lo que el Señor Jesucristo hizo con cada uno de nosotros, mis hermanos. Miren, aquí hay 2 cosas que a mí me gustaría que nosotros podamos meditar y pensar y recordar que el Señor Jesucristo hizo en nuestra vida. Primero, nosotros estábamos muertos como Lázaro. Esa vida, mi hermano, que usted tiene ahora no es la vida que tuvo siempre. Recuerde que usted en un momento estuvo muerto, como dice la Biblia, en sus delitos y pecados. Y el Señor Jesucristo no solamente lloró ante su condición en la cruz, sino que también dio su vida, la vida de su Hijo, para que vos en este momento puedas formar parte de su familia.
Dios no solamente te levantó de los muertos, sino que te puso en un lugar de privilegio ahora al lado de Él. Y lo segundo que me gustaría que nosotros tengamos en cuenta es que así como Él llamó a Lázaro específicamente para que se levantara de entre los muertos, Dios también te llamó a vos de manera particular. Vos fuiste elegido por Dios para formar parte de su familia. Miren, Dios cuando te llamó, no tiró una piedrita y vos la agarraste primero que muchos y por eso fuiste hijo de Dios. No, Dios te llamó. Si no, recordá el momento, ese maravilloso momento en donde el Señor Jesucristo entró en tu vida. Y recordá si alguien pudiera haber hecho la obra que Cristo hizo en tu vida. Es por eso que en este momento tan especial nosotros estamos con el pan y con el vino, que simbolizan el cuerpo del Señor Jesucristo y la sangre del Señor Jesucristo. Y no tenemos otra cosa que un corazón agradecido, un corazón lleno de gratitud, aquel que se ha fijado exclusivamente en nosotros y nos ha dado lo que menos merecíamos, el perdón de nuestro pecado y la vida eterna. Miren, aquí termina la historia de la resurrección de Lázaro. Pero si usted va al capítulo 12, se va a tocar con una historia que es en donde la familia de Lázaro con el Señor Jesucristo y otros están reunidos. Y una de las hermanas de Lázaro, María específicamente, enjuaga, moja o unge, dice su palabra en algunas versiones, los pies del Señor Jesucristo con un perfume que costaba muchísimo, era de muchísimo valor. Y esto no solamente fue por agradecimiento a lo que el Señor Jesús hizo con su familia, más específicamente con Lázaro, sino que fue un acto de reconocer quién fue para ella el Señor Jesucristo. Miren, nosotros hoy en este momento no solamente vamos a tener el privilegio de participar de los símbolos, sino también vamos a tener el privilegio de ofrendar. Y qué bueno que es que nosotros podamos dar a Dios de lo que Él primero nos dio a nosotros. No te quedes con las ganas y con la oportunidad de ofrendar. Aquí en pantalla vas a ver vos algunos números en los cuales puedes contactarte para poder ofrendar. Porque sabemos y estamos convencidos que esto también es parte de la adoración. Qué bueno sería que podamos en este momento preparar nuestro corazón y podamos celebrar y festejar este momento en el cual recordamos no solamente la vida de nuestro Señor Jesucristo, sino también la resurrección de nuestra vida y nuestra vida eterna. Gracias, Padre Celestial, por este momento. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero un día te has fijado en cada uno de nosotros, no por ser mejores que otros, no por tener algo en especial, sino solamente por amor. Gracias, Padre Celestial, porque esa obra de vida y de vida eterna nadie más la podría haber hecho si no hubiese sido el único y suficiente Salvador, el Señor Jesucristo. Que en este momento podamos poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad en adorarte y en agradecerte por todo lo que has hecho, haces y harás por cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
familia y amigos del CBC. Qué bueno fue haber compartido este tiempo junto a vos, que seguro fue de gran bendición para tu vida. Te contamos que este encuentro no termina acá, sino que a las 21:15 horas nos encontramos a través de la plataforma de Zoom para charlar y despejar dudas que quizás surgieron de lo que Dios nos estuvo hablando. También te recordamos que este video y todos los anteriores quedan guardados en nuestro canal de YouTube. Por lo tanto, te invitamos a que puedas suscribirte y sobre todo que compartas los videos, que seguro van a ser de gran bendición para quien los reciba. Así también te recordamos que si necesitas contactarte con nosotros, están apareciendo unos números a los cuales podés escribir porque queremos saber de vos y sobre todo ayudarte. Así que no cuelgues, que en unos minutitos nos encontramos por Zoom. Que tengan linda semana. Este espacio fue presentado por